vamos a explicar un poco más a detalle qué son los métodos con un ejemplo práctico. Recuerden que un método básicamente es un bloque de código que solamente se ejecuta cuando uno lo convoca. Y a este se le pueden pasar una serie de datos conocidos como parámetros. Vamos a aprender a realizar el envío de parámetros y el retorno de la información que pueda tener un método. Pero ¿por qué se están utilizando los métodos? Porque realmente nos van a permitir reutilizar software y lo podemos utilizar muchas veces, y esto, en otras palabras, en la programación orientada a objetos implica que vamos a volver un código modular y óptimo. Recuerden que también los métodos son denominados como funciones, pero en la programación orientada a objetos de ahora en adelante lo vamos a llamar métodos. Muy bien, entonces para eso vamos a crear un nuevo proyecto. A este proyecto le vamos a colocar métodos Java. Muy bien. Y dentro de nuestra carpeta métodos Java, en la carpeta src o la carpeta source, vamos a crear un nuevo package que se llame métodos. Y dentro de métodos vamos a crear una única clase. Vamos a crear una clase que se llame, en este caso particular la vamos a colocar principal. Muy bien, principal. Perfecto. Recuerden que el método por defecto que ejecuta todo lo que tenemos en un script en Java es el método main. Entonces vamos a escribir nuestro método main. Y el método main va a llamar en una primera instancia a una función que se llame saludar. Como saludar no existe, vamos a crearla. Entonces vamos a darle un clic y le decimos crear el método saludar. Muy bien, entonces esto nos crea una función o un método que es privado, estático. Ahorita pasamos a explicar esto. No retorna nada y se llama saludar. Dentro de él vamos a crear, mediante un sout, un texto en pantalla que se llama hola desde un método. Vamos a guardar cambios y ejecutemos el método main de la clase principal. Vamos a observar cuál es la salida en pantalla. Bien, efectivamente, según la definición que acabamos de dar, un método solamente se ejecuta cuando es llamado. Entonces, ¿qué sucede si llamamos a este método múltiples veces? Por ejemplo, llamamos a saludar 3 veces. Nuevamente, o vamos a ejecutar el código, podemos hacerlo desde acá, o nuevamente desde acá. Perfecto. Entonces, acabamos de darnos cuenta que el código puede ser llamado la cantidad de veces que sea necesario y que hace que sea un poco más óptimo en el momento de hacer reutilización de software y no empezar a reescribir múltiples veces las funciones, sino que ya existe una y esa se convoca cada vez que sea necesario. Muy bien, ahora vamos entonces a crear otro método. Bueno, vamos a explicar en qué consiste la parte estática. Cuando nosotros creamos un método y se utiliza este modificador o palabra reservada static, esta que tenemos acá seleccionada, significa que este método va a pertenecer a la clase. En este caso la clase es principal y que no es... significa que el método pertenece a la clase y no es un objeto de la clase myClass. Entonces, más adelante, en función a este modificador, vamos a poder acceder a estos métodos sin necesidad de realizar una instancia. De hecho, ahora podemos hacer una prueba de este proceso. Entonces, vamos a retornar un valor. Entonces, vamos a suponer que vamos a retornar un entero, ¿sí? Entonces, cuando vamos a retornar un entero, entonces le podemos colocar la palabra reservada return y colocamos un número entero que puede ser un 2, 3, 4. ¿Sí? Y en el momento de nosotros convocar a saludar, debemos de declarar una variable, por ejemplo, entera, en donde se va a almacenar lo que está retornando el método saludar.
Perfecto. Entonces el método saludar lo que hace es mostrar por pantalla con un sout hola desde un método y también va a retornar un número entero, pero vamos a visualizar el valor del número entero mediante un sout en el método principal. Entonces vamos a colocarle el entero retornado es, y acá concatenamos la variable donde almacenamos el resultado. Nuevamente vamos a ejecutar. Muy bien. Entonces, en el momento de ejecutar la línea número 6, convocamos al método saludar. Por pantalla se muestra el texto hola desde un método y luego retorna un número, en este caso el número es 1, 2, 3, 4. Ese número, cuando termine la ejecución de nuestro método saludar, se retorna y se almacena en la variable x. Luego esa variable x se muestra y por eso obtenemos en pantalla este resultado. El entero retornado es 1, 2, 3, 4. De hecho, también nosotros pudiésemos crear otro método. Vamos a eliminar esto. Un método que se llame sumar. Y vamos a incluirle parámetros. Entonces, parámetros van a ser dos posibles valores. Entonces vamos a colocar acá el 2 y el 4. Ahora, como sumar no existe, vamos a crear este método. Y observen que él automáticamente, cuando ustedes colocan que el resultado o la salida de un método es un tipo de variable, él de forma automática lo coloca de manera de retorno. También coloca de manera automática los nombres de las variables que están ingresando al método como parámetros. Pero de hecho, esta ayuda que aparece acá de forma automática, el i2 puntos y el i1 2 puntos, es modificada en función al nombre que ustedes coloquen acá. Por ejemplo, vamos a colocar acá la variable x y vamos a colocar acá el nombre variable y realicemos un proceso de suma. Entonces esto simplemente va a retornar la suma entre la variable x y la variable y, punto y coma. Finalmente podemos, mediante otro sout, colocar el resultado de la suma es, y concatenamos. De hecho, deberíamos de cambiarle este nombre x y vamos a colocarle el resultado. Coloquemos acá, a ver el resultado. Guardemos cambios y ejecutemos. Y efectivamente tenemos el resultado de sumar 2 más 4. Vamos a cambiar acá el valor, vamos a poner 5. Nuevamente vamos a ejecutar. Deberíamos tener 9. Perfecto, entonces estas son la forma en la que podemos colocar parámetros de entrada y resultados de salida, generar automáticamente un método y este método pues lógicamente va a posibilitar ejecutar lo que nosotros deseamos en función al problema que estemos solucionando. Observen que entonces las ayudas que coloca el editor de forma automática, ¿sí?, va en función al nombre que coloquemos como el parámetro de entrada en nuestro método. Y en este caso particular, este sería el argumento de salida. Muy bien. Entonces, para que quede claro en qué consiste un método estático, vamos a crear eh, una nueva clase dentro de nuestro package. Esta clase le vamos a colocar como nombre operaciones. Operaciones. Y dentro de las operaciones vamos a hacer directamente un método. Entonces este método va a ser público, va a ser estático, va a retornar un número float y se va a llamar multiplicar. Multiplicar como argumento de ingreso va a necesitar un float que vamos a llamarlo x y otro float que vamos a llamarlo y.
y aquí lo único que va a hacer es retornar el producto entre x y y. Entonces vamos a multiplicar x por y eso es lo que está retornando. Observen que es un método estático, ¿sí? Al ser estático tenemos la posibilidad de convocarlo sin necesidad de generar un objeto para poder acceder a este método. Entonces, ¿cómo es esto posible? Ok, si nosotros declaramos, por ejemplo, una variable float que se llame resultado 2 y que va a ser igual al método que se llama multiplicar, el método multiplicar aparentemente en esta clase no existe, pero sí existe en esta otra clase. Entonces vamos a acceder a él directamente. Entonces, ¿cómo sería? Entonces no podemos colocar el método directamente, sino hacer un llamado directamente a la clase que se llama operaciones, y dentro de operaciones podemos convocar a multiplicar. Pero multiplicar nos dice que requiere dos argumentos. Recuerden que vamos a multiplicar dos números, entonces 2 por 16 separados por coma, 2 por 16. Entonces acá vamos a colocar un sout que diga el producto de x y y es, y concatenamos el valor del res2. Entonces, perfecto. Vamos a ejecutar el método main. Ok, y esperaríamos tener primero el resultado de convocar a un método local con parámetros de entrada y parámetros de salida, y el resultado de ejecutar un método que en este caso es estático. Eso quiere decir que hace parte de la clase y nos arroja el resultado. Pero ¿qué es lo interesante de este método cuando tiene la palabra reservada static? Que hace parte de la clase y que no necesitamos generar un objeto a partir de esa clase. Eso también recuerden que es denominado instancia, para poder acceder al método multiplicar. Entonces simplemente llamando a la clase y con un punto llamamos a nuestro método, podemos realizar el llamado directamente a múltiples métodos que tengamos en una clase particular. En este caso particular se llama operaciones. Bien, espero que con esto haya quedado un poco claro en qué consisten los métodos, cuáles son los argumentos de entrada, los argumentos de salida, y que en esencia sirven para volver el código modular y hacer reutilización de software para que evitemos escribir demasiado código. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún inconveniente, me pueden escribir por inbox, y mediante una herramienta que se llama AnyDex podemos hacer la corrección de forma remota de cualquier error que ustedes tengan en los códigos. Saludos.